Ya. Entonces, chicos, le acabo de subir la evaluación de la función cuadrática para que la hagan de aquí al lunes, le di plazo. Son ejercicios estilo PSU de función y ecuación cuadrática. Es todo lo que deberían ir sabiendo ya que, según con el resumen que hicimos en la clase pasada. Ya voy a tratar de subir la clase más ratito de, eh, de la, de la clase pasada, porque ahí igual hice como un buen resumen de todas las cosas que deberían ir sabiendo. Ya. Sobre hoy, comenzamos. Bueno, este capítulo va a ser bien breve, en realidad. Vamos a pasar muy por encima de lo que son las funciones polinómicas, ¿ya? Las funciones polinómicas es para hablar de una generalidad de todas las funciones del estilo a x elevado a n más, bueno, a 0, a 1, x elevado a n menos 1, más a 2, x elevado a n menos 2, y así hasta el, bueno, está perfecto. Ahí, no, está bien. Ahí, el de abajo medio bien. Ya, n, n menos 1, a n menos 1, a n menos 2, hasta llegar al x elevado a 1, el a 1 y el a 0, x elevado a 0. Ya. ¿Qué es lo que acabo de escribir? Esto es como para escribir un poco en general cómo podría ser una función polinómica. Si se fijan, el xn y el an son simplemente como indicadores de alguna potencia cualquiera. En el fondo estoy diciendo que pueden tener funciones de, no sé, pues 3x elevado a 5 más 7x elevado a 3 más x elevado a 2 menos 5x más 7. ¿Ya? Todo esto que sea como un polinomio, que no tenga raíces, ni logaritmos, ni exponenciales, ni ninguna cuestión extraña, solamente potencias de x y con valores, con números cualquiera. Estos números pueden ser fracciones, eh, eso sí pueden ser cualquier tipo de número, pero las potencias son solamente valores enteros, o sea, a partir del 0 que vendría siendo cuando no está la x, el número solito, avanzando al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta que usted se aburra, ¿ya? Obviamente de las funciones polinómicas, que un poco es lo que hemos estado viendo en el año, la primera, existe algo que se llama el grado, ¿ya? El grado de una función polinómica, función polinómica. Y en el fondo corresponde a lo que es, corresponde al grado de la potencia mayor de x, ¿ya? La variable. Eso es a lo que corresponde una función, el grado de una función polinómica. En el fondo, ¿cuál es su mayor grado? Entonces, el grado cero vendría siendo la función, voy a escribir esto mejor. El grado cero sería la función constante, ¿ya? Que es cuando f de x es igual a una constante. Ejemplo, f de x igual 3, que independiente del número que usted coloque ahí, siempre el valor de la función va a ser 3, ¿ya? Esa función se conoce, es una función que se grafica con una línea recta en el valor, por ejemplo, de 3, ¿ya? En ese caso. ¿Qué va pasando después? Tenemos la función de grado 1, que es la que ustedes conocen como la función afín
o lineal. Que en el fondo es cuando usted tiene el f de x igual a x más b. Un ejemplo, no sé, f de x es igual a 5x más 4, más 2. A lo mejor 3x menos 2. ¿Ya? Ustedes ya conocen las funciones lineales, en este caso vendría siendo, esta es grado 0. Aquí vamos a hacer la de grado 1. 3x menos 2, acá está el menos 2. Sería una cosa así, que vendría siendo la de grado 1. Una recta. Y después llegamos a el grado 2, vendría siendo la función cuadrática. Que en este caso la función tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Ya ese 2 es un cuadrado. Que me flojera subirlo. Ahí sí, ¿ya? Y en ese caso, un ejemplo cualquiera vendría siendo una cuadrática cualquiera, x cuadrado más 4x más 4. ¿Ya? Y en ese caso, la gráfica, ustedes la conocen perfectamente, es una gráfica de una parábola, en este caso positiva, que tiene soluciones menos 2, es una parábola así más o menos. Así más o menos, ¿ya? Y esa sería la de grado 2. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en el fondo? Nosotros tenemos una familia de funciones que son las funciones polinómicas, que son en el fondo todos los polinomios posibles que uno puede tomar con x, combinarlos con los números que quiera y las potencias que uno quiera, y va formando las distintas funciones que ustedes ya conocen. La constante es cuando no tiene ninguna variable, es una línea horizontal solamente en el valor que uno indica. La vimos, la pasamos así muy brevemente porque no tiene mucha gracia esta función. La de grado 1 vendría siendo la afín, que es la recta o lineal, que son las rectas para todos lados. Y la de grado 2 vendría siendo la función cuadrática, ya que acá empiezan a ser parábolas. Entonces, este tipo de funciones son como una familia de polinomios porque se trabajan como uno trabaja los polinomios. Después vendría la de grado 3, que es la función cúbica. ¿Ya? Después viene grado 3, que es la función cúbica. Después grado 4. Grado 5. Y etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa con esa? La de la cúbica, por ejemplo, la gráfica de la cúbica, en el fondo, es una cosa más o menos así. Vamos a hacer con rojo. Una cosa más o menos así. Después viene la de grado 4. Esta es la cúbica, por si acaso. Y vamos a ir teniendo algunas características que van a ir compartiendo. En el primer caso, lo primero que tiene que entender de las funciones polinómicas es que tienen un grado que depende del grado de la variable que tengan. En este caso, grado 1 es cuando tiene el x solito, grado 2 cuando tiene el x cuadrado, grado 3 cuando tiene el x al cubo. Un ejemplo de una cúbica sería como x elevado a 3 más 2x cuadrado más 3x menos 5, por ejemplo. Si se dan cuenta, en el fondo es simplemente ir agregándole un término más a la función anterior.
En este caso al 3 se le agrega el 3x, después se le agrega el x cuadrado, después el x cubo, después el x4, el x5, el x6, el x7, el x8. ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poco la idea de las funciones polinómicas, chiquillos? Esto es como bien a modo general. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender, o por lo menos lo que ustedes tienen que aprender sobre estas funciones, si bien no las van a trabajar tanto en la PSU, ustedes solamente van a trabajar hasta aquí, hasta el grado 3, y podría, si muy rara vez, aparecerle una de grado 4. ¿Ya? Las primeras, estas y estas son las más importantes porque son las que más se utilizan, las más usadas, pero estas dos podrían aparecerle alguna vez. Ya lo que yo quiero que aprendan son como las características generales de estas funciones, que es solamente saber como las cosas más principales. Y quiero que aprendan a dividir polinomios, porque eso le va a servir para toda la vida si es que se meten a una carrera científica, bien científica. ¿Ya? Entonces, características generales de la funciones polinómicas, ¿ya? La primera son las soluciones, ¿ya? Cada función polinómica, me van a disculpar los acentos, pero yo soy flojo para escribir rápido, ¿ya? Cada función polinómica tiene un grado que depende del grado máximo de su variable, ya sea x al cuadrado, al cubo, etcétera. Y por cada solución, por cada grado, va a tener exactamente, a lo más la misma cantidad de soluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si es de grado 0, tiene 0 soluciones. Si es de grado 1, tiene solo una solución. Si es de grado 2, tiene a lo más 2 soluciones. Si es de grado 3, tiene a lo más 3 soluciones. Esa es la idea en el fondo que tiene que entender. Entonces, dependiendo del grado que usted tiene, una función tiene la misma cantidad de soluciones. Puede tener la misma cantidad de soluciones, porque recuerden que, por ejemplo, en la cuadrática hay funciones que no tienen solución, pues, que son las que no cortan por el eje. Entonces, esto de las soluciones también se puede entender un poco como la cantidad de veces que esto también se puede entender como la cantidad de veces que puede cortar el eje X, ¿ya? Entonces, en los dibujitos que van mostrando, entonces, por ejemplo, ya, tenemos en el fondo el plano cartesiano y, por ejemplo, la de grado 0 es una cosa así. Como es una cosa así, no corta el eje X, no tiene soluciones. La de grado 1 es una recta, ¿ya? Voy a cambiarle el color mejor. No sé, amarillo. Es una recta. Corta solamente una vez el eje X. La gracia de la de grado 1 es que siempre va a cortar el eje X. Siempre, 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 siempre. No hay forma que no corte el eje X. Siempre tiene una solución.
a diferencia de las demás que pueden o no tener soluciones, ¿ya? Entonces, la de grado 1 siempre tiene una solución, la de grado 2 puede tener dos soluciones o ninguna. Ahí en ese caso, por ejemplo, lo voy a hacer en color rosado. Tenemos la parábola. Entonces aquí en este caso tiene dos puntos donde corta, pero existen algunos casos en que solamente corta en uno y otros casos en que la parábola pasa y no corta el eje X. Entonces, dependiendo de las soluciones, es la cantidad de veces que va a cortar el eje. Si es de grado 2, podría hacerlo hasta 2 veces, si es de grado 3, hasta 3 veces, y así. Ahora, acá, cada grado igual puede tener sus, ¿cómo se llama esto? Eh, Tiene como sus propias propiedades, así como más como personales, ¿ya? Pero no sé, pues por ejemplo voy a dibujar una de grado 3. La de grado 3 vendría siendo una cosa así. Si se fija, va a tener ese corte y ese corte. ¿Ya? Si quisiera hacer una de grado 4, tendría que hacer una función que tuviera 4 cortes, alguna cosa más o menos así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Si quisiera hacer una de grado 5, tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va apareciendo? La cantidad de veces que corta el eje, que vendrían siendo las soluciones, y hay otra cosa que se llaman los vértices. Ya usted ya conoce el vértice del eje eh, de la parábola, pero bueno, en la otra no se llaman vértices, sino que se llaman como los montes o los valles, que va dependiendo que en el fondo son puntos máximos o mínimos. Por ejemplo, acá tiene un punto mínimo, acá un punto máximo, un punto mínimo y un punto máximo. ¿Ya? Entonces, aparte de la cantidad de soluciones, tienen estas cosas que son como los vértices, entre comillas, que son puntos mínimos y máximos, y que en el fondo, sobre los puntos mínimos y máximos, se puede decir que siempre van a ser igual al grado menos 1, ¿ya? Entonces, cada función, a medida que aumenta el grado, aumentan las soluciones, y aparte comienzan a tener puntos mínimos y máximos. Para saber la cantidad de puntos mínimos y máximos, siempre será, no sé, los puntos igual va a ser igual al grado menos 1. Eso sí es seguro siempre, a diferencia de las soluciones que puede ser a lo más 2 soluciones, a lo más 3 soluciones, a lo más 4 soluciones, los puntos mínimos y máximos siempre van a estar. Una función cuadrática, por ejemplo, puede no tener soluciones, pero sí va a tener vértices. ¿Ya? Lo mismo para demás. Pueden tener o no soluciones, pero sí o sí van a tener esos vértices que son los puntos mínimos y máximos de la función. ¿Ya? No se llaman vértices porque las funciones ya no van a ser tan simétricas como la la cuadrática, ya que la cuadrática es totalmente simétrica en su forma, o sea, es una curva que es igual para un lado, igual para el otro, pero las demás no van a ser tan simétricas, pero sí van a tener las curvas estas que van a dar puntos mínimos y máximos. Y la cantidad de eso va a ser el grado menos 1. Entonces, por ejemplo, la cuadrática, que es la de grado 2, yo quiero saber la cantidad de vértices o la cantidad de puntos mínimos y máximos. Yo sé que va a ser P igual a 2 menos 1 y va a tener solamente un vértice, ¿ya? Eso pasa con la cuadrática. Por ejemplo, la lineal, que es 1, el punto es 1 menos 1, y le queda 0. Y en el fondo le está diciendo que la lineal no tiene vértice, y es
obvio que no tiene vértice. Es una recta, no puede tener un punto mínimo y máximo, porque es simplemente una recta. A diferencia de esta que es como una parábola, tiene un puro vértice. Esta no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para 3 menos 1 me daría 2. Yo sé que va a tener dos vértices y por eso tiene como esa forma así. Tiene el vértice de abajo y el vértice de arriba. ¿Ya? Entonces, esas son como las generalidades más importantes de las funciones polinómicas, que en el fondo es la cantidad de soluciones que puede tener y el otro la cantidad de vértices que puede tener. Ahora, para calcular esos vértices se necesita lo que tendría que aprender en cálculo, que en el fondo son las derivadas y todas esas cosas. ¿De qué cosas yo quiero que usted se preocupe y en el fondo lo que le puede servir para la PSU y le va a servir para el primer año de U en cualquier carrera que tenga matemática, que es la parte de cómo sacar las soluciones, ¿ya? Esto no es un método 100% infalible, pero es cómo podría sacar las soluciones de un polinomio, ¿ya? Entonces, digamos que usted tiene un polinomio cualquiera, no sé, pues como x cuadrado, deme un segundo. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente función, que es x elevado a 3 menos x elevado a 2 menos 41x más 105. ¿Ya? Imagínense que se encuentra con una ecuación así, que le podría salir en la PSU, quizás con números un poquito más bonitos, pero le podría salir igual. ¿Cómo usted puede solucionar algo así? El método base para solucionar cualquier polinomio es el método de factorización. ¿Ya? Uno siempre va a optar por tener el método acá. Siempre optar por el método de factorización, ¿ya? Factorización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El método de factorización es como el método más fácil para solucionar cualquier polinomio, ¿ya? Porque, no sé, pues, por ejemplo, la cuadrática tiene la solución de la función la solución general, que es la, no sé, pues el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de a, que es como una forma de solucionar la ecuación sin factorizar ni nada, ¿ya? Existe una fórmula para las funciones, para las ecuaciones cúbicas y existe una fórmula para las ecuaciones cuadráticas, o sea, no, las funciones de 4, de grado 4. Se me olvidó el nombre, ¿cuál es el nombre de las de grado 4? No sé, se me olvidó, pero no importa. Pero son unas soluciones monstruosas. O sea, imagínense que esto ya es como medio feito. Imagínense que las otras son como con una raíz más así entre medio, más otros términos, son unas cosas monstruosas. Si quieren después las googlean y van a ver que son muy feas. Por eso uno siempre opta por el método de factorización. Siempre tiene que intentar factorizar. Y hay una pequeña propiedad muy fácil, o sea, no es muy fácil, o sea, muy, ¿cómo decirlo? Muy, que ayuda mucho, que es siempre fijarse en el último término. Yo me fijo en el último término y yo sé que
una de las soluciones posibles, si es que tiene, siempre va a ser de divisor del el término que no tiene variable, ¿ya? Que en el fondo sería el sin x, ¿ya? Siempre tiene que ser divisor. Entonces, ustedes díganme, ¿qué divisores tiene el 105? ¿Por qué número se puede dividir el 105? ¿21? Ya, un número un poquito más pequeño, creo. Tenemos ya divisores del 105. Tenemos el 21, el 3, el 5, el 35. ¿Qué más? Falta uno, que es bien importante. El 7, ¿ya? Entonces, fíjese que tiene el 21 y el 35, que en el fondo 21 es 3 por 7, y el 35 que es 5 por 7. Usualmente uno va a usar los pequeños, el 3, el 5, el 7, porque números más grandes como solución no aparece. Siempre intenta irse por los números del 1 al 10, o lo más del 1 al 13, si es que, ¿ya? Porque ahí están como los primeros primos, ¿ya? El 1, o sea, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más allá de eso, no le va a salir usualmente. Entonces, ¿cómo yo puedo intentar solucionar este polinomio? Va a ser con el 3, el 5 y el 7. Esas son mis posibles soluciones. Para eso, yo les quiero enseñar el método de dividir polinomios. ¿Ya? ¿Cómo dividir polinomios? ¿Cómo dividir polinomios? ¿Ya? Entonces, en el fondo, polinomios. La forma que yo les voy a enseñar es efectiva para cualquier tipo de polinomio común y corriente, así de estos. Y en el fondo nos dice que si usted tiene los divisores de esto acá, 3, 5 y 7, una de las soluciones posibles va a ser un polinomio, se va a poder factorizar por un polinomio de la forma x menos el divisor, ¿ya? ¿Ya? X más o menos el divisor. Yo voy a poder factorizar eso de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a escoger el 3. Entonces lo que voy a intentar hacer yo es agarrar ese polinomio que es de grado 3, ya, x3, ya esta parte la voy a borrar y escribir más bonito. Aquí. Entonces yo tengo x3 menos x2 menos 41x más 105. ¿Ya? Estoy borrando porque voy a necesitar un poquito de espacio. Entonces, mis posibles van a ser el 3, el 5 y el 7. Y yo dije que iba a usar el 3 o el 5. No me acuerdo. El 3. Ya usemos el 3 porque es más pequeño. Yo quiero dividir esto, y lo voy a hacer así, dividir por mi polinomio x menos 3. ¿Ya? Esa va a ser mi división, x menos 3. Entonces, esto yo lo quiero dividir. ¿Cómo se divide? Se divide muy parecido a como se hacían las divisiones de ustedes cuando eran chicos, solamente que se usa el método de restar. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo acá un x3 y yo estoy dividiendo por un x menos algo. Lo que yo digo ya, ¿cuántas veces, por cuánto tengo que multiplicar x para que me dé x3? ¿Por qué tengo que multiplicar a x para que me dé x elevado a 3? No, chicos, necesito que participen acá. X al cuadrado. Gracias. Entonces, tenemos x al cuadrado. Lo que voy a hacer yo es multiplicar x al cuadrado por mi polinomio. Entonces, x por x cuadrado me va a quedar
x3 y menos 3 por x cuadrado me va a quedar menos 3x al cuadrado, ¿cierto? Después, yo hago la resta. Como le hago la resta, ese se convierte en negativo y ese se va a convertir en positivo. x3 menos x3 me va a dar 0. Y menos x cuadrado más 3x me va a quedar más 2x al cuadrado. Estoy restando hacia abajo, chiquillos, por si acaso. Término a término. El cubo con el cubo, el cuadrado con el cuadrado. Después, bajo el siguiente término exactamente igual como lo hacía con las divisiones cuando eran niños, va a quedar menos 41x y continúo la división. Entonces ahora estoy dividiendo acá 2x cuadrado menos 41x y lo quiero dividir por este de aquí. Entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar x para que me quede 2x cuadrado? ¿X por cuánto me queda 2x cuadrado? Por 2x. Por 2x. Entonces acá, más 2x. Multiplico nuevamente. Lo voy a hacer en rojo. Multiplico 2x por x y me queda 2x cuadrado. Multiplico menos 3 por 2x, eso me queda menos 6x. Y de nuevo, en negrito voy a hacer la resta. Le pongo el signo a ese y le cambio ese positivo. Entonces, 2x cuadrado menos 2x me va a quedar 0. Menos 41x más 6x, eso me queda menos 35x. Bajo el último término que es más 105. Y fíjese un poco en lo que va a pasar. ¿Por cuánto tengo que multiplicar x para que me quede menos 35x? Por menos 35, ¿ya? Entonces, acá multiplico por menos 35, signo incluido, y fíjese que me va a quedar menos 35 por 35, en rojo lo está haciendo esto, menos 35x, y fíjese cuánto de queda. Menos 3 por menos 35, 35 por 3 le va a quedar más 105. Finalmente con negro, yo resto, ese se convierte en suma, ese se convierte en resta, y me queda menos 35 más 35 es 0, y más 105 menos 105 es 0. Resto 0. ¿Qué significa que esta división me haya dado resto 0? Que sí se puede dividir por este polinomio, y en el fondo me dice que la factorización posible va a ser x menos 3 por x cuadrado más 2x menos 35. ¿Cuál es la gracia de eso? Agarré un polinomio de grado 3, lo convertí en uno de grado 1 con uno de grado 2. Y el de grado 2 yo lo puedo factorizar súper fácil. Me queda que x menos 3 y x, dos números que me den 35, menos 35 y 2 va a ser x más 7 y x menos 5. Y listo, factoricé esta cosa que era bien feita en esta cosa que es súper bonita y me está diciendo automáticamente que las soluciones son x es igual a 3, x1, x2 va a ser igual a menos 7 y x3 va a ser igual a 5 positivo. Y listo, acabamos de resolver una ecuación de grado 3. Y esa es la gracia, y ese es el método que es súper efectivo en general, es como lo más usado, para resolver polinomios de mayor grado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Próxima clase, esta es clase 1, próxima clase vamos a seguir haciendo divisiones y después les voy a dejar como una tareita de división de polinomios para que te aprendas. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que uno busca los divisores del último
y hace una división de polinomio y achica el tiro el polinomio. Y puede servir para de grado 4, 5, 6, 7, 8, 9, el grado que usted quiera. Y tenemos las tres soluciones. X igual 3, X igual menos 7 y X igual 5. Ya, chiquillos, espero que les haya gustado la clase. Esto le va a servir mucho para la universidad si entra a una carrera científica. Así que apréndalo, es muy efectivo y le puede ayudar mucho en la PSU, en algún ejercicio maldito. ¿Ya? Eso, chicos, nos vemos en la próxima clase. Hagan la evaluación, tienen hasta el lunes, ¿ya? Hasta el lunes tienen plazo para la evaluación de la cuadrática. Ya, cuídense, un abrazo, chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, chao.